Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy quiero que hablemos de vergüenza, sentir vergüenza, ciertas circunstancias en donde nos sentimos avergonzados, apenados, abochornados, como lo llaman en el país, de donde sean que estén, y por qué sentir vergüenza realmente no tiene mucho sentido, y ciertas cosas o ciertos pensamientos o formas de pensar que yo tengo actualmente que me han ayudado a dejar de sentir vergüenza ante cierta situación. Todo viene a raíz de que estaba viendo un episodio de un podcast donde ciertas personas estaban contando sus anécdotas de cosas que les han pasado en su vida que les han sentido avergonzados, que se han sentido avergonzados, situaciones, experiencias, historias. Y decidí, más o menos estaba analizando los comentarios, las historias de estas personas y me di cuenta de ciertos patrones y son los patrones que quiero hablar con ustedes y comentarlos. También experiencias mías referentes a esos temas, o por lo menos algunas de estos temas en específico y cierta forma de pensar que tengo actualmente sobre este tema. Primero quiero aclarar o quiero compartir con ustedes que mi verdadera intención con este mensaje no es solamente compartir mis experiencias con ustedes y darles a entender que todos nosotros, todos los seres humanos hemos sentido vergüenza en algún momento, nos hemos sentido apenados en algún momento, sino que también quiero aclarar que la vergüenza simplemente viene a consecuencia de lo que nosotros sentimos que otras personas piensan de nosotros ante las cosas que hacemos. Si tú estás haciendo algo y te equivocas y no hay nadie para verte, no te sientes avergonzado, porque no te sientes juzgado. Creo que esto viene mucho al concepto de que nosotros como seres humanos nos queremos sentir útiles para la sociedad, para la humanidad en línea general, y cuando no cumplimos ciertos estándares, ya sea de valor, nos sentimos mal porque nos sentimos evaluados constantemente por otras personas. Y estas evaluaciones pueden ser a nivel de pareja, puede ser a nivel de amistad, puede ser a nivel laboral. ¿A qué me refiero con evaluados? Pues que si yo no siento que yo no cumpla ciertos estándares, no voy a conseguir pareja. O si yo siento que no cumplo ciertos estándares, no voy a conseguir un trabajo o no voy a conseguir tantos amigos. Y el no cumplir esos estándares o el admitir que no cumplimos esos estándares nos da vergüenza. Creo que ahí es donde viene la raíz principal del sentir vergüenza ante ciertas cosas. En la mayoría de los casos es la opinión de las personas. Entonces mi mensaje con este tema o con este podcast como tal es darle a entender a las personas que no tienen que sentir vergüenza porque en este momento como sociedad no evaluamos a las personas por características tan particulares. Entonces salgamos un poco de ese pensamiento. Lo voy a hablar un poco más al final del podcast después de convertir ciertos puntos con ustedes. Los puntos de los que quiero hablar o los temas en los que quiero hablar de vergüenza los centré en tres tópicos bastante generales, que son la vergüenza al aprender cosas nuevas, la vergüenza a cuando admites errores y la vergüenza por no saber algo, que no es lo mismo que admitir errores. Admitir errores es cuando tú dices que sabes algo y te equivocas. El no saber algo es que simplemente dices a la persona, mira, yo no sé este tema, así de sencillo. Y hay muchas personas que se sienten avergonzadas de admitir que no saben algo. Estas historias sobre todo van mucho para las personas jóvenes de mi canal que me ven. Sin embargo, hay personas adultas que todavía al sol de hoy yo conozco de 40, 50 y 60 años que les cuesta admitir que no saben algo. Y se sienten apenados de admitir que no saben algo y empiezan a buscar excusas como mecanismo de defensa para decir que no saben algo, cuando realmente no tiene nada de malo. El no saber cosas es normal. Entonces empecemos hablando por sentir vergüenza al aprender cosas nuevas. Esto es muy arraigado a cómo nosotros como sociedad pensamos que tenemos que aprender cosas en base a nuestras edades. Tú tienes que aprender ciertas cosas a cierta edad porque es el estándar mínimo. Por ejemplo, sentir vergüenza de no saber manejar a los 16 o 17 años. Esa es la vergüenza que yo viví y por eso es que lo menciono con tanta tranquilidad. Yo no aprendí a manejar a la edad que muchos amigos míos ya sabían manejar. Incluso yo aprendí a manejar bastante viejo. Yo aprendí a manejar, bueno, viejo según los estándares de la sociedad, ¿no? A eso me refiero. Aprendí a manejar a los 27 años aproximadamente, que fue cuando me tocó aprender a manejar porque tenía que trabajar, tenía que hacer mis propias compras, tenía que hacer mis propias cosas. Básicamente aprendí a manejar cuando
me mudé de país, cuando salí de Venezuela y me vine para donde estoy actualmente. Ahí es donde tuve que aprender a manejar, no importa qué, porque estaba solo, no podía estar dependiendo de otras personas para hacer las cosas ya sea que yo quería o que yo necesitaba. Entonces era más limitante para mí y la situación me obligó a mí a aprender a manejar. ¿Qué pasa? No sé si a otras personas de países latinoamericanos les ha pasado, pero en mi país aprender a manejar a los 15, 16 y 17 años era lo común por varias razones. La primera razón era porque normalmente los padres querían darle esas libertades a sus hijos y ojo, mis padres intentaron hacer conmigo. Mi papá siempre me ofreció aprender a manejar y el que le decía que no era yo, porque no, me parecía difícil, aparte de que yo odiaba la idea de manejar en Venezuela, porque la gente en Venezuela no maneja bien. Para las personas que son venezolanos saben de lo que yo estoy hablando y los que no me, y los que me lo quieran negar, lo siento, pero creo que tienes que quitarte la venda. La gente en Venezuela maneja mal. Entonces yo, la idea de manejar en Venezuela me estresaba, me generaba ansiedad, rabia, molestia, una cantidad de sentimientos. Posiblemente también había un tema de inseguridad personal, o sea, que yo me sentía inseguro de mí mismo, de manejar, no me sentía en la confianza. Y una suma de cosas, pues me hicieron decidir no manejar en Venezuela, a pesar de que mi papá me lo ofrecía, de enseñarme a manejar. Entonces, en Venezuela era muy común aprender a manejar entre los 15, 16, 17 años, y esto era un enorme gancho para establecer relaciones sociales, tanto de pareja como de amigos. Si eras el chico del carro, lo más probable es que te invitaran a fiestas, o te invitaran a salir, o te invitaran a compartir, porque eras la persona designada a transportar a la mayor cantidad de personas. Las personas con carros eran las personas que usualmente terminaban siendo los invitados a reuniones porque eran los que, uno, no solamente podían ir sí o sí porque sabían manejar y si tenías un carro era un plus para ti, pero no solamente era por el hecho de que sabías manejar y tenías acceso al transporte, sino que aparte de eso podías ayudar a otras personas a llegar a los sitios. Entonces era más viable que te invitaran a ti, aunque simplemente funcionaras como taxi. Asimismo, aunque simplemente tu función fuese ser el taxista del grupo, el que llevara a las personas del punto A, punto B, punto C y punto D y luego a sus casas, seguías siendo la persona que más probabilidad tenías de que te invitaran. Entonces, esta libertad y esta independencia, entre comillas, de poder manejar y de poder tener un carro y accesar a un carro y saber manejar y todo lo demás, te daba un cierto nivel de estatus social. Y a mí eso yo me daba cuenta cómo la gente cambiaba la perspectiva que tenían de mí cuando yo les decía que yo no sabía manejar a los 18, 19 años. Cuando yo estaba en Venezuela, yo tenía 20, 21 años y yo le decía, no, yo no sé manejar o yo no manejo. La gente te miraba con cara como de, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué te pasa? Porque no sabes manejar. O sea, ¿te pasa algo? Me miraban con cara como que yo era anormal, prácticamente. Esa es la mejor palabra para definirlo. Y esta sensación me daba mucha vergüenza, honestamente, me daba mucha vergüenza. El admitir que yo no sabía algo y que no estaba en mis estándares, por así decirlo, me daba mucha vergüenza. Pero ¿saben qué me dio más vergüenza aún? Después de saber manejar, después de aprender a manejar, admitirlo, admitirle a las personas que yo aprendí a manejar viejo, era algo que también me daba vergüenza. Y ese es el primer punto. Porque sé que la historia pareciera que estoy hablando de no saber algo. Eso también me daba vergüenza. De eso vamos a hablar en el segundo punto. Pero el primer punto que quiero decirles es cuando ya por fin aprendí a manejar. Contarle a una persona que yo aprendí a manejar a los 27 años era algo que a mí me costaba muchísimo. Y me daba risa porque yo lo escudaba, yo lo ocultaba de cierta manera. Yo les decía, no, 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 yo sé manejar, pero es que no me gustaba manejar. Honestamente, hasta cierto punto sigue siendo verdad. A mí no me gustaba la idea de manejar en Venezuela, pero eso no significa que yo supiera manejar. No, yo no sabía manejar. Así de sencillo. A mí me metieron en un curso de manejo y ese curso de manejo desafortunadamente era la estafa más grande del mundo porque las personas simplemente te hacían una prueba teórica, te ponían a manejar como 3 veces con una persona al lado que literalmente la persona al lado tuyo tenía freno y croche porque en Venezuela se maneja sincrónico, muchas personas lo llaman estándar, carro de cambios prácticamente, para que la gente me entienda. Y la persona estaba sentada al lado tuyo con un croche y un freno y esa persona controlaba todo prácticamente.
Incluso yo me acuerdo que hubo un momento donde la señora hasta me hizo el cambio ella misma, porque le iba a quemar el croche a la persona. Entonces, estas cosas, o sea, este curso me dio a mí una licencia, pero honestamente no valía nada, porque es que yo nunca supe manejar. O sea, yo no puedo decir, no, yo sí aprendí a manejar como puedo decirte ahora que yo sé manejar. Eso no fue así. Entonces, el admitir que yo aprendí a manejar tarde, yo lo escudaba de muchas maneras porque me daba mucha vergüenza admitirlo. Me daba mucha vergüenza admitir que yo aprendí a manejar tarde, así como me imagino yo que deben haber muchas personas que les da vergüenza admitir que aprendieron cosas nuevas ya de viejo. Y ahí es donde muchas personas yo veo que les da vergüenza admitir que están aprendiendo algo nuevo teniendo 40 o 50 años. Eso es algo que yo veo mucho en el sitio donde yo vivo, porque donde yo vivo se habla inglés. El inglés es el idioma principal, pero hay muchas personas que son latinoamericanas que no hablan inglés, que nunca tuvieron cultura de aprender a hablar inglés porque nunca tuvieron la necesidad. Y les cuesta admitir que están haciendo un curso de inglés. Les da vergüenza, ocultan los libros, ocultan los cuadernos o no admiten que están haciendo un curso. Y me da risa porque yo, como persona que aprendió a manejar tarde, entre comillas, vuelvo y repito, tarde en estándares de mi país, yo soy de las personas que promueve a estas otras de que se sientan orgullosos de que están aprendiendo algo nuevo, porque yo me sentí muy orgulloso de mí mismo cuando aprendí a manejar, cuando empecé a manejar solo, cuando aprendí a montarme en una autopista, cuando fui a hacer cosas solos, cuando tuve viajes relativamente largos solo. Todas estas cosas yo fueron metas para mí y yo me sentía muy orgulloso de mí, pero lo irónico es que me daba vergüenza contarlo porque eso significaba que yo iba a admitir que yo no había hecho esas cosas cuando se supone que en estándares de sociedad yo tendría que haberlo hecho. Y es muy triste porque yo tendría que haberme sentido bien conmigo mismo de haber hecho esas cosas. Actualmente ya no me da vergüenza eso. Ya lo digo con toda tranquilidad. Le digo a las personas, no, yo no sabía manejar, yo no aprendí a manejar porque no me sentía seguro, porque no me sentía seguro de mí mismo, porque Venezuela se manejaba muy mal y me generaba estrés y ansiedad intentar pensar en manejar en Venezuela y por ende nunca aprendí a manejar en Venezuela. Aprendí a manejar en el país donde estoy actualmente, donde se respetan las reglas entre comillas y aquí fue donde tuve la necesidad de aprender a manejar y aprendí a manejar por eso, por necesidad. Pero ahora no me cuesta tanto admitirlo, me siento tranquilo, me siento seguro de admitirlo. Ese por el tema de aprender cosas nuevas y cómo las personas se sienten juzgadas porque piensan que tienes que cumplir o las cosas que estás aprendiendo las tuviste que haber cumplido en algún otro momento. Y esto es algo que yo he hablado con muchas personas. Existe un concepto errado de pensar de que uno tiene unos logros que cumplir a ciertas edades y yo siento que eso no es así. Nos han engañado a hacernos pensar de que tú tienes que cumplir ciertas cosas para ciertas edades y si no las has cumplido para ciertas edades, eres un fallo de la sociedad. Y puedo decirte de muchas cosas. Puedo decirte de personas que todavía les cuesta sacar cuentas o personas que todavía cometen errores escribiendo o hablando. Y supongamos que esa persona quiere corregir estos errores y empieza a reforzar sus conocimientos. Y las personas se sienten avergonzadas de admitir esto. Y esto es completamente irracional. Aquí nadie tiene una lista de criterios que tienen que hacerle checklist dependiendo de la edad que tienes. Mientras seas consciente de esto y mientras admitas tus errores y los aceptes. Y ahí es donde viene el segundo punto, y es admitir tus errores o sentir vergüenza de admitir tus errores. Muchas personas sienten vergüenza de admitir que se equivocaron. ¿Por qué? Porque admitir que se equivocan significa que no tienen los conocimientos que ya sea creían tener o que sienten que deben tener para ciertos estándares de la sociedad en ciertos momentos. Como por ejemplo, algo que yo vivo mucho es admitir que yo no sé o que me equivoco con ciertas cosas referente a temas de ejercicios. Hay muchas cosas que yo sé de temas de ejercicio porque yo leo a diario temas, artículos y veo videos y podcasts referente a temas de salud, psicología, neurociencia. Todos esos temas me gustan. Me gusta el tema del cuerpo humano y mejorar y por eso es que tengo este podcast también para compartir con ustedes de las cosas que yo he aprendido y las cosas que yo veo, aprendo y estudio. Pero
A veces yo digo cosas que no son así. A veces yo digo o pienso cosas porque en algún momento leí de alguien que decía, por ejemplo, que tomar agua apenas te levantas está mal, por poner un ejemplo. Y luego resulta que hay estudios que demuestran que no, que tomar agua después de levantarte es muy bueno para el cerebro y para el cuerpo y para los órganos. Admitir que me equivoqué o admitir que no sabía tanto como pensaba es algo que me cuesta mucho. Algo que me pasó recientemente. Yo, para las personas que no lo saben, yo en Venezuela me gradué de ingeniería en informática, en información realmente, pero bueno, para conocimiento genérico vamos a llamarlo ingeniería en informática. Por ende, a mí la gente asume que yo sé mucho de computadoras y que yo me manejo mucho con las computadoras. Y hasta cierto punto, sí es verdad que yo me manejo mucho con las computadoras, tengo un cierto nivel de confianza manejando una computadora y todo lo demás, pero eso no significa que yo lo sepa todo. ¿Qué ocurre? Hubo un momento donde una persona me pidió asesoría con un tema de una impresora y una computadora que estaban teniendo problemas en el trabajo. La persona me pidió ayuda y yo mismo asumí de mí mismo que yo tenía que saber arreglar este tema. Y lo intenté arreglar y adivinen qué, no pude arreglarlo, no sabía cómo arreglarlo. Honestamente, intenté varias cosas que estaban en mis conocimientos, pero yo no sabía solucionar ese problema específicamente. Luego llamaron a mi novia y ella lo pudo solucionar, porque ella sí sabía cómo solucionarlo porque ya le había pasado, ella trabajaba antes en esa posición y supo arreglar el problema. Admitir que yo no pude arreglarlo, la vergüenza que yo sentí de yo no saber cómo solucionarlo y que otra persona sí supiera, eso me afectó mucho. Y no tiene sentido. Lo que les estoy diciendo en este momento no tiene sentido. Yo no tengo por qué sentir vergüenza de no saber algo o de haber cometido un error o de no saber cómo solucionar ciertas cosas. Pero internamente yo sentí muchísima vergüenza. Vergüenza que se transformó en rabia conmigo mismo. Yo nunca ataqué a nadie. Yo no ataqué ni a mi novia por saber eso, ni ataqué a la persona por eso, ni ataqué a las personas que estaban viendo por eso. O sea, no tiene sentido que yo ataque a otras personas por yo no saber algo o por haber cometido un error. No tiene nada que ver. Pero la rabia que sentí conmigo mismo fue como que se supone que yo sé esto. Después, recientemente estaba viendo un podcast. Yo sé que a veces me desvío mucho, pero estos paréntesis son los pequeños nuggets de sabiduría que me gusta compartir con ustedes. Recientemente estaba viendo un podcast de Andrew Huberman y me enteré que esto viene a raíz de cómo psicológicamente la sociedad nos ha hecho evaluarnos en base a nuestras características y no a nuestro esfuerzo. Entonces, hay muchas personas que te alaban porque tú eres inteligente o porque eres talentoso o porque eres bueno en los deportes o cosas por el estilo, cuando realmente lo que tienen que alabarte es el esfuerzo. Porque cuando tú eres una persona que te crías y te alaban por características y no por acciones, cuando esa característica no se cumple por alguna razón que puede ocurrir, te sientes mal contigo mismo porque tu identidad se quiebra. Les voy a poner un ejemplo. Una de las identidades con las cuales a mí me hicieron crecer en mi sociedad era que como yo soy ingeniero en informática, ya debo saber de computadoras. Entonces, cuando ocurre una situación donde yo no sé de computadoras o donde mis conocimientos de computadora no llegan para solucionar ese problema, mi identidad se quiebra. Y como se quiebra mi identidad, me siento mal, me siento avergonzado de mí mismo porque ¿quién soy yo entonces? Si no soy el Enrique que sabe de computadoras, que se supone que sé de computadoras, ¿quién soy entonces? Y como mi identidad se quiebra y se pierde, me siento mal, me siento avergonzado. Esto es muy profundo y viene mucho a raíz de estos estándares o de estos criterios que la sociedad nos hace creer que tenemos que cumplir o que somos nosotros cuando realmente no es así. Nosotros no tenemos que identificar nuestra identidad ante ciertas características, tenemos que identificar nuestra identidad en base a las acciones que tomamos. Pero eso podemos hablarlo en otro podcast con más profundidad. Me gusta mucho ese tema cuando lo estaba estudiando, lo estaba viendo y me pareció muy interesante porque explica mucho lo que tiene que ver con la vergüenza de admitir errores. Y tiene mucho que ver con la vergüenza de equivocarse. Las personas que se sienten avergonzadas de cometer errores es porque sienten que su identidad se pierde en base a ciertas características. Como que
si a una persona le dicen durante toda su vida que es muy buena en los deportes y un día juega un deporte y no es tan bueno como otras personas, que va a pasar porque el mundo es enorme y hay muchas personas que van a ser mejores que tú en muchas otras cosas o en muchas otras características, el hecho de admitir, o sea, o entender que no eres el mejor o que no eres tan inteligente o tan bueno como pensabas que eras, quiebra tu identidad. Y como quiebras tu identidad, te sientes mal contigo mismo. Te sientes mal contigo mismo, con tu vida, porque prácticamente, pues, en algún momento pensaste que tú eras inteligente, bueno, talentoso, deportista, lo que sea. Y cuando alguien te demuestra que no eres tan bueno o que no eres tan talentoso o no eres tan buen deportista, lo que sea, pierdes tu identidad. Y como pierdes tu identidad, se quiebra tu ego y te sientes mal. Y esa es la vergüenza que nos cuesta el hecho de admitir un error, o sea, que nos da admitir un error, nos da tanta vergüenza porque estamos quebrando nuestra propia identidad y la identidad que otras personas nos han impuesto a nosotros. La identidad que otras personas creen de nosotros por el hecho de, como yo soy ingeniero de informática, se supone que yo sé de computadoras y cuando no sé algo de una computadora o que no sé solucionarlo, me da vergüenza porque estoy quebrando mi propia identidad. Y es una identidad, como les digo, que normalmente nos impone la sociedad o nos impone la gente. No, yo no vengo aquí a culpar a la sociedad de todo, ojo. A veces esta identidad no las ponemos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, siendo una persona que tengo mucho tiempo haciendo ejercicio, una identidad errada que yo puedo colocarme es que como yo sé hacer mucho ejercicio, yo sé mucho de deporte o yo sé mucho de entrenamientos. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Habrán personas que sepan otras cosas que yo no sé. O habrán cosas que vayan avanzando en la sociedad y yo no me proponga o yo no me he tomado la molestia de aprender. Entonces, esta limitante, este catálogo, título que yo me he puesto referente a como yo sé X cosa, se supone que soy Y cosa, eso existe todavía y yo tengo que trabajarlo y todas las personas deberíamos trabajar este concepto porque cuando se rompa, cuando cometamos un error y se rompa nuestra identidad o la falsa identidad que le hemos puesto, nos vamos a sentir mal. Y no deberías sentirte mal de admitir un error porque al final de la historia, vuelvo y repito, lo que yo debo valorar no es el título que yo creo tener, es el esfuerzo que yo le he dedicado a tenerlo. Eso es lo que yo debo valorar. Yo no debo valorar el hecho de que yo me considero una persona atlética o una persona sana. Yo debo valorar el hecho de que yo me he esforzado durante 10 años en hacer ejercicio, en comer sano, en aprender nuevas dietas, en aprender nuevas estrategias, en aplicar nuevos estilos de vida, mejorar mi calidad de vida. Puras acciones, no títulos. Cuando valoro mis acciones o cuando yo me alabo a mí mismo por mis propias acciones y no por títulos falsos o títulos que yo creo tener, ahí es cuando no me va a dar vergüenza admitir mis errores, porque mi identidad está atada a mis acciones, no a un título. Entonces, si yo un día, por ejemplo, como algo que no debería comer, vamos a suponer que hablemos de la vida sana y yo un día como algo que no debería comer, entre comillas, o que yo considero que no es sano, entre comillas, a pesar de que yo le digo a las personas que coman sano, no importa, porque mi identidad no es yo soy una persona sana, mi identidad es yo soy una persona que está constantemente intentando tomar acciones sanas. Mi esfuerzo viene de mis acciones, o sea, mi valor viene de mis acciones y no del título que yo me pongo. Pero vuelvo y repito, esto lo podemos hablar en otro podcast con más profundidad, porque es un tema muy interesante. Sin embargo, lo quiero aplicar con el tema de la vergüenza y de admitir errores y por eso que se lo quería mencionar. Porque a las personas les cuesta admitir que cometen errores por el hecho de que atan una identidad a sus títulos, a ciertos títulos, ciertas características y no ciertas acciones. Y todo viene a consecuencia de que no sabes algo, de que te equivocaste, de que cometiste un error. Y ahí es donde viene el tercer punto, que va más allá y es sentir vergüenza por no saber algo. Este es el nivel omega, por así decirlo, del sentir vergüenza, y es sentir vergüenza de no saber algo. Esto ocurre mucho sobre todo en la presión social, cuando estás en un entorno social, cuando estás hablando con muchas personas y las personas están hablando de algo y tú admites que no sabes algo o el tener que admitir que no sabes algo, sobre todo bajo ciertos estándares sociales. Y hay una vergüenza de no saber algo que yo tuve que romper, una barrera que yo tuve que romper muchísimo por el simple hecho de que
yo tengo que admitirlo y ya no me da tanta vergüenza. Ya vamos a hablar de cómo yo he intentado manejar estas cosas para no sentir tanta vergüenza. Y es que yo no sé nada de carros. Y la sociedad considera que yo como hombre que soy, o sea, de yo como hombre que soy, como género masculino, no vengo a hablar del tema de identidad de género ni nada por el estilo, ¿ok? Sino como yo, hombre que soy, género masculino que soy, yo debería saber de carros. Yo debería saber de carros, yo debería saber cómo cambiar un aceite, cómo hacer un chequeo de frenos, cómo verificar un motor, cómo identificar un carro a distancia. Yo no sé identificar un carro a distancia. Hay personas que me dicen, ¿viste Challenge? Ese Challenger, creo que es Challenger, ni siquiera sé cómo se pronuncia, creo que es Challenger. ¿Viste ese Dodge? ¿Viste ese Toyota? ¿Viste ese Camry? ¿Viste ese lo que sea? Y no sé de qué carro me están hablando, porque yo no lo sé identificar, porque yo no sé de carros. Yo no soy bueno con el tema automotriz en línea general. Pero la gente cree que como yo soy hombre, yo debería saber estos temas. Entonces antes a mí me daba vergüenza admitirlo. Entonces lo que yo hacía como mecanismo de defensa era me burlaba de mí mismo. Entonces lo utilizaba como una forma despectiva de característica mía, o sea, lo identificaba como una característica despectiva mía y lo hacía en tono de burla. A veces todavía lo hago, pero más que todo para aligerar el tema, como que para que las personas no piensen que tienen que sentirse mal por mí, porque esa es otra cosa, la sociedad se siente mal cuando tú admites que no sabes algo, es como que, ay, esta persona no sabe de esto, ¿será que se siente avergonzada? Porque reflejan lo que ellos sentirían. O sea, la persona se da cuenta de que tú no sabes algo y la persona dice, si yo admitiera que yo no sé esto, que yo no sé, yo me sentiría mal, así que yo asumiré que esta persona se siente mal. Entonces tú ves cómo se empiezan a justificar. Por ejemplo, cuando yo digo que yo no sé de carros, las personas, bueno, pero no te preocupes, eso es normal, no todo el mundo tiene que saber de todo. O sea, empiezan a apaciguarte para que no te sientas avergonzado y no te sientas mal. Entonces yo a veces utilizo el mecanismo de defensa de los chistes para aligerar el momento, como para darle a entender a la persona que a mí ya no me importa admitir que yo no sé de carros. Pero esto es muy normal y siento yo que es el nivel omega de la vergüenza, porque realmente el paso más difícil de una persona es admitir que no sabe algo, porque significa que estás admitiendo un déficit tuyo. Tener un déficit no significa que seas un déficit como persona o que tengas una falla como ser humano. El no saber algo no está mal, pero es algo en lo cual eres deficiente. Lo que pasa es que siempre nos han dicho que lo deficiente es malo. Tú no puedes ser un alumno deficiente, tú no puedes ser una persona deficiente, tú no puedes tener una característica deficiente. Entonces, como lo deficiente siempre nos lo asocian con algo malo, cuando tenemos un déficit en algo, en un conocimiento, pensamos que nosotros estamos mal, que estamos dañados, porque siempre nos han dicho, siempre nos han evaluado y lo que es déficit está mal. Así, siempre nos han dicho eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un déficit de algo, de un conocimiento, ahí es donde vienen los problemas porque te cuesta admitir que tienes un déficit. Porque admitir que tienes un déficit nos hace pensar psicológicamente que estamos mal en algo. Porque pensamos que otras personas nos van a juzgar, que nos van a evaluar. Y como las personas sentimos que nos están evaluando constantemente, cosas tras cosa tras cosa, nos sentimos evaluados total y completamente todo el tiempo. Al admitir que no sabemos algo, nos hace admitir, nos hace vulnerables de decirle a otras personas, ¿sabes qué? Yo tengo este déficit. Este es mi déficit. Yo no sé de carros. Y como yo no sé de carros, este es mi déficit como persona de la sociedad. Ahora, ¿por qué nos sentimos evaluados todo el tiempo? Hay dos factores. Hay un factor psicológico, que lo he hablado varias veces en este podcast y siempre se los mencionaré, que es el efecto reflector. Y está el otro tema, que es que constantemente nos sentimos evaluados a nivel evolutivo como personas importantes de la sociedad. Hablemos primero del efecto reflector, que es el que más me interesa, que es el que psicológicamente siento que tenemos que atacar más, porque el evolutivo se soluciona al trabajar el efecto reflector. ¿Qué es el efecto reflector? Para las personas que no han escuchado del efecto reflector, no lo han leído ni nada por el estilo y no lo han escuchado en uno de mis episodios, el efecto reflector está basado en la teoría de que, imagínense que estamos en un teatro y está una presentación en el teatro. Cuando el actor principal o cuando el papel o cuando alguien está haciendo algo importante en el teatro, en un acto teatral, los reflectores se enfocan en ese personaje para que todas las personas nos demos cuenta qué es lo que está haciendo.
todos los reflectores se enfocan en esa persona. El efecto reflector, en psicología, se habla de que nosotros, como seres humanos, creemos que estamos caminando por la vida con 7 reflectores apuntándonos a nosotros, porque pensamos que somos el protagonista principal en la vida de los demás. Ojo, que yo estoy consciente de que tú eres tu protagonista de tu propia historia, tú escribes tu historia, tú haces tu historia, tú tienes que ser el personaje principal de tu historia. En eso yo sí estoy de acuerdo, eso sí yo lo aplaudo, yo lo motivo y yo lo digo que las personas tienen que siempre considerarse los protagonistas y los personajes principales de sus historias para enfocarse en lo que ellos quieren. Pero tú no eres el protagonista de la vida de los demás. Así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? La vergüenza nace a raíz de que nosotros creemos que todas las personas nos están viendo constantemente. Entonces, si yo hago algo y me equivoco, o yo hago algo que me sale mal, o yo admito un error, o yo admito el no saber algo, psicológicamente por el efecto reflector yo pienso que las personas me están juzgando, me están observando, me están mirando, están pendientes de todas las cosas que yo estoy haciendo. Y como están pendientes de todas las cosas que yo estoy haciendo, inevitablemente me van a evaluar, me van a juzgar, me van a apuntar con el dedo. Y todas las inseguridades que yo tengo, ya sea porque estoy quebrando mi ego por el título que yo creo tener, o por el simple hecho de que los estándares sociales me dicen que yo tengo que aprender algo a cierta cosa, o porque me da vergüenza admitir que estoy aprendiendo algo tarde, todo lo que sea, todo lo que los estándares sociales y que las situaciones nos han enseñado, todas estas cosas se van a reflejar porque yo creo que todos los reflectores están apuntándome a mí como persona que está cometiendo un error o como persona que cometió un error o que admito que no sé algo o que estoy aprendiendo algo nuevo. Todas estas cosas, todas estas cosas tienen mucho que ver con el efecto reflector porque nos sentimos el centro del universo. Nos sentimos el centro del mundo, nos sentimos que todas las luces nos apuntan a nosotros y que la gente está constantemente viéndonos a nosotros. Entonces, cuando te das cuenta de que esto no es así, ahí es donde empiezas a dejar de sentir tanta vergüenza de cometer errores. A mí todavía, al sol de hoy, yo a veces estoy bebiendo algo y se me cae. O yo estoy caminando y me tropiezo. O estoy comiendo y se me cae un poco de comida o me ensucio, lo que sea. Pero ya a mí eso no me importa. Porque te puedo asegurar que el 90%, y creo que estoy siendo muy generoso, yo diría que el 99% de las personas están ensimismadas en sus propios problemas y en sus propias vidas. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que justamente el efecto reflector contrarresta el efecto reflector. Si las personas piensan constantemente que todos los reflectores están encima de ellas, esas personas no están pendientes de mí. Están pendientes de que otras personas están pendientes de ellos. Entonces, cuando a mí me pasa algo, ya yo no me siento mal porque yo sé que las otras personas están más pendientes de ellas mismas. Se los voy a poner de la siguiente manera. Esas personas están más pendientes de que yo esté pendiente de ellos que esas personas pendientes de mí. El efecto reflector contrarresta el efecto reflector. Si yo conozco el efecto reflector, yo sé que otras personas no están pendientes de mí. Esas personas están más pendientes de que yo esté pendiente de ellos. Entonces, no tengo que preocuparme de eso. Las personas están más pendientes de ellos mismos y de que otras personas estén pendientes de ellos que esas personas pendientes de mí. Gracias a eso, yo he dejado de sentir vergüenza. Aparte de que entre los ejercicios de meditación, ejercicios de análisis de los diarios que he escrito y cosas por el estilo, he aprendido a entender que yo no soy el centro del universo. Y ningún ser humano es el centro del universo. Aquí todos somos parte de una enorme, gran masa llamada vida y todos tenemos un papel. Es verdad, tu vida vale, es importante, eres único, eres un ser increíble con un potencial ilimitado. Yo no estoy negando nada de eso, pero no eres el centro del universo, así como yo no lo soy, tú no lo eres y nadie lo es. Y eso está bien. Nadie tiene que ser el centro del universo. Cuando te das cuenta que no eres el centro del universo, te quitas un enorme peso de encima. Pero más allá de eso, no voy a entrar en ese tema. En este momento no. Cuando te quitas el efecto reflector, dejas de sentir mucha vergüenza con muchas cosas, sobre todo con el tema de cometer errores. Porque cuando admites errores o cuando cometes errores, ahí es donde sientes vergüenza porque sientes que las personas te están mirando y te están observando. Ahora, el otro punto es el tema más evolutivo, más a nivel cerebral, y es porque como sociedad, nosotros los seres humanos hemos evolucionado para sentirnos evaluados o sentirnos evaluados constantemente por otras personas, para crear alianzas,
para establecer relaciones personales, relaciones íntimas o para cumplir algo a nivel social. Entonces nos da vergüenza no cumplir ciertos estándares de la sociedad porque nos hace sentir menos en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, nos da vergüenza, a mí me daba vergüenza no admitir que yo no sabía manejar porque en mi país, con la cultura tercermundista que existía ahí, en mi país yo me sentía evaluado por el sexo opuesto, por las mujeres, por el hecho de no saber manejar. Si yo no sabía manejar, yo tenía menos puntos a nivel de escala de alguien atractivo para una mujer. Así me sentía yo. Y hasta cierto punto tenía una base psicológica evolutiva de que yo era un prospecto inferior ante otras personas. Porque, vuelvo y repito, el manejar te daba libertad, te daba independencia y eso atrae. La libertad y la independencia atrae. El hecho de que tú puedas hacer lo que tú quieras e ir a los lugares que tú quieras te daba independencia, te da libertad y eso atrae. Entonces, psicológicamente, evolutivamente, yo era menos atractivo por estas cosas. Igual, por ejemplo, que alguien no admita, o que alguien admita, perdón, que no sabe escribir bien. ¿Por qué esas cosas te hacen sentir vergüenza? Porque tú te sientes evaluado por la sociedad porque eres un prospecto inferior, entre comillas. Y quiero aclarar entre comillas porque tú no eres esas características. Tu valor como persona no disminuye por el hecho de que tú no eres bueno en alguna u otra cosa, porque tal vez seas muy bueno en otra. Entonces, el problema es que nosotros evolutivamente nos hemos desarrollado pensando esas cosas. ¿Por qué? Porque la persona que no cumplía ciertas características evolutivas no conseguía transmitir sus genes a la siguiente generación. Sé que estoy hablando muy técnico, pero es que el cerebro funciona de esa manera. Nosotros creemos que como sociedad avanzada que somos, nos despegamos de los procesos evolutivos de nuestro cerebro. Y desafortunadamente, aunque no lo crean, la sociedad evolucionada, la sociedad actual, todavía se rige muchísimo por esas características personales. El estrés es dañino porque el estrés no es dañino. Lo que es dañino es estar constantemente en estrés, pero el estrés es un mecanismo de defensa natural del cuerpo que existe para protegernos de los peligros del mundo. Solamente que actualmente ya yo no tengo el peligro de que si yo salgo de mi casa me como un león. Pero el estrés es un mecanismo de defensa que viene a raíz de eso. Es un proceso evolutivo del cerebro. E igualmente la vergüenza y el sentirnos avergonzados de las cosas que nos están ocurriendo también es un proceso evolutivo natural porque nos hace sentir inferiores para el proceso de transmitir, de crear alianzas o de crear relaciones personales. Nuestro cerebro le importa mucho crear alianzas porque en nuestro cerebro sabemos que las comunas tienen poder. El juntarse antes, evolutivamente, el juntarse para conseguir recursos era importante. El conseguir pareja era importante porque tus genes pasaban a las siguientes generaciones y cosas por el estilo. Y nuestro cerebro se fue desarrollando en base a esto. Entonces, cuando te sientes solo, te sientes mal. Cuando te sientes solo, te sientes mal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no cumplo los estándares sociales de algo útil para la sociedad, a mí me van a desplazar. Yo sé que tal vez me pongo un poco repetitivo con el tema evolutivo, pero voy a utilizar un pequeño ejemplo para entender. Si antes, en la época de las cavernas, tú no sabías cazar, no eras útil pescando o recolectando o lo que sea, o no aportabas algo al grupo, eras una carga, no eras alguien útil para el grupo. Y si no eras alguien útil para el grupo, te botaban. Y si estabas solo, había una alta probabilidad de morirte. De frío, de hambre, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Evolutivamente hemos aprendido a que nosotros tenemos que cumplir algo importante en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que aportar algo, porque si no aportamos algo, ciertos estándares nos van a desahuciar, nos exilian de la sociedad, nos vamos a sentir solos y probablemente nos vamos a morir. Así piensa nuestro cerebro, que sabemos que en la sociedad evolucionada eso no ocurre, pero nuestros cerebros se desarrollaron para pensar de esa manera. Entonces, llevado eso a la sociedad actual es, si yo no sé ciertas cosas mínimas que debería saber para aportar algo a la sociedad como un ser humano útil, la sociedad me va a exiliar y me voy a morir. Me voy a quedar solo y me voy a morir.
Así piensa nuestro cerebro en nuestra sociedad evolucionada actual. Entonces, por eso es que nos da tanta vergüenza el aprender cosas nuevas, o el admitir errores, o el admitir que no sabes algo, o el no saber algo en línea general. Es porque nos sentimos evolutivamente inferiores y sentimos que la sociedad nos va a rechazar por esto. Eso es a nivel evolutivo. Y a nivel psicológico es porque pensamos que estamos constantemente siendo evaluados y juzgados por las personas por el efecto reflector. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? Dándonos cuenta que no somos el centro del universo y dándonos cuenta que nosotros aportamos a la sociedad muchísimas más cosas que lo que nosotros creemos que tenemos que aportar. Hay muchos estándares que nos colocan la sociedad, que nos colocan las personas, que nos colocan lo que nosotros creemos que tenemos que ser cuando realmente no es así. Tal vez tú no seas bueno conduciendo, pero eres muy bueno en otras cosas y aportarás otras cosas a la sociedad. Y eso te hace ser un ser humano único. Por eso es que yo siempre digo que el potencial humano es ilimitado. No porque tú tengas un potencial ilimitado de hacer todas las cosas, pero si te enfocas mucho en hacer algo, vas a ser muy bueno y vas a aportar muchas cosas a la sociedad. Tienes un potencial ilimitado en base a qué tanto tú quieras exigirte o qué tanto tú quieras lograr las cosas. Y eso es lo agradable del ser humano. Entonces, cuando entiendes que tu potencial es ilimitado en base a lo que tú quieras y la cantidad de esfuerzo que tú quieras aplicar a las cosas y que tu valor va atado al esfuerzo y no a un título que tú te pongas, entonces dejas de juzgarte a ti mismo, dejas de sentirte que todo el mundo te está evaluando constantemente, dejas de pensar que eres el centro del universo y por ende dejas de sentir vergüenza. Dejar de sentir que eres el centro del universo y dejar de sentirte juzgado o de que tienes que cumplir ciertos estándares de la sociedad es cuando empiezas a dejar de sentir vergüenza de ciertas cosas. Ahí es donde yo aprendí que a mí no me tiene que dar vergüenza admitir que yo aprendí a manejar tarde, entre comillas, y por eso que siempre utilizo las comillas. Porque yo no aprendí a manejar tarde, yo aprendí a manejar en el momento en que la necesidad se me presentó y tuve que hacerlo y lo hice y lo hago bien ahora. Yo no tengo por qué sentirme avergonzado de que alguien supiera resolver un problema que yo no sabía porque yo no lo sé todo. Indiferentemente de que yo haya estudiado ciertas cosas o que yo haya aprendido ciertas cosas, no significa que yo lo voy a saber todo. Y entender que otra persona puede arreglar los problemas que yo cometí o que yo no sé arreglar todos los problemas, no es algo que me haga sentir avergonzado porque yo no soy inferior a nadie solamente porque yo no sé algo, porque yo igualmente el esfuerzo que apliqué para aprender las cosas que aprendí no deja de existir. Solamente que yo no sé algo, pero eso no me disminuye mi valor como persona, porque vuelvo y repito, mi valor está atado al esfuerzo y no al título que yo creo tener. Y por último, el no saber algo no tiene que darme vergüenza porque yo no soy el centro del universo. En esta sociedad existen muchas personas que con sus conocimientos aportan a la sociedad ciertas cosas y yo aporto otras cosas. ¿Qué aporto yo a la sociedad? Esto, hablar con ustedes, comentar con ustedes, intentar fomentar una mentalidad más de crecimiento, más sana, más flexible, menos estricta, menos agresiva, menos que las personas se juzguen y se cataloguen de manera inferior. Yo intento aportar a la sociedad algo, que es expresar mis experiencias y mis conocimientos y las cosas que a mí me interesan y hablarlas con ustedes para que ustedes se sientan más tranquilos, más seguros, mejores y se sientan mejor todos los días. Ese es mi objetivo y eso es lo que yo aporto. Entonces, el hecho de que yo no sepa de carro no me hace un ser humano inferior porque yo aporto a la sociedad de una manera diferente, que es la forma en la que yo me siento bien, en la que me siento seguro y en la que me siento feliz. Entonces, no tiene por qué darme vergüenza el no admitir que yo no sé de carros porque yo sé, o sea, yo he aplicado mucho esfuerzo y me he esforzado mucho en muchas otras características de mi vida, en las cuales considero que soy una buena persona, en las cuales estoy haciendo las cosas bien y que aunque cometa errores, sigo mejorando y sigo creciendo porque sigo aplicando mi esfuerzo a eso. Y mi valor viene atado al esfuerzo que yo aplico todos los días y no al título que yo creo tener. Y cuando apliqué todos estos conceptos y empecé a darme cuenta de todas estas cosas, empecé a dejar de sentir tanta vergüenza de ciertas cosas que me pasaban, ciertos errores que yo cometía, de admitir que yo no sé ciertas cosas. Ojo, no soy inmune, todavía me pasa. No puedo eliminar de mi cerebro cientos de miles de años de procesos evolutivos.
no puedo. Pero como persona pensante y como ser pensante que soy, tengo el control de no de mis pensamientos, pero sí tengo el control de dejarme llevar por mis pensamientos. Tengo el control de mis acciones, tengo el control de cómo actúo en base a mis pensamientos y en base a estas cosas puedo determinar si lo que estoy pensando es simplemente algo que mi proceso evolutivo me ha hecho creer que es así y lo que realmente es. Entonces yo sé que mi valor como persona no está atada al hecho de que yo no sepa de carros o que yo no sepa de otras cosas, pero mi valor sí está dado a mis acciones, a mis esfuerzos, a quién soy como persona y al cómo actúo en base a mis pensamientos. Entonces, como yo estoy claro de todas esas cosas, no soy inmune al sentir vergüenza, pero si en algún momento la siento, me autocontrolo y dejo de destruirme mentalmente y destruirme internamente. Y ya en la mayoría de los casos ya no siento tanta vergüenza o no siento vergüenza de ciertas cosas. Y vuelvo y repito, cuando la llego a sentir, tengo una mejor forma de controlarme para no sentirme tan mal. Entonces espero que el episodio de hoy les haya gustado y les haya ayudado muchísimo. El tema de la vergüenza es algo que nos pasa a todos los seres humanos y siento que todas las personas tenemos que hacernos un pequeño trabajo interno para poder trabajar este tema porque el sentir vergüenza es una de las limitantes más grandes que existe en el ser humano para no aprender cosas nuevas y para no mejorar y para no crecer. Si dejáramos de sentir tanta vergüenza y si dejáramos de sentirnos avergonzados de no saber algo, de admitir algún error, cosas por el estilo, les aseguro que se disminuirían muchísimos problemas, porque muchos problemas que ocurren existen a consecuencia de que nos da vergüenza admitir ciertas cosas porque nos sentimos evaluados y juzgados constantemente. Entonces, si dejáramos de sentir vergüenza de ciertas cosas o por lo menos aprendiéramos a controlarlas, te aseguro que mejoraríamos muchísimo como sociedad. Entonces, este es mi pequeño aporte, ¿verdad? Ya que no sé de carros, este es mi pequeño aporte para ustedes y para la sociedad, para decirles que no se sientan avergonzados de no saber algo, no se sientan avergonzados de que estén aprendiendo algo nuevo y que sientan que es tarde y no se sientan avergonzados de admitir algún error, porque les aseguro que eso no es lo que los representa a ustedes como personas, no es lo que los representa a ustedes como seres humanos. A ustedes los representa como seres humanos el esfuerzo, la dedicación, la constancia y muchas otras cosas que son acciones y no títulos que se ponen las personas. Y créanme, las personas no están tan pendientes de ustedes como ustedes creen. Así que no se preocupen tanto. Como siempre les digo en mis episodios, al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Espero que tengan un excelente día, que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy, que lo hayan disfrutado, que les haya dejado reflexiones, que les haya dejado pensamientos y que tengan un excelente día.